Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Estamos contentos de estar una vez más en la casa del Señor. Aleluya, disfrutando este momento maravilloso. Amén. Un momento de gloria. Aleluya. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Ya sabes que al sentarse no hay que sentar alabanza. Se vale el gloria a Dios, se vale el aleluya, el grito de júbilo. Se vale celebrar la victoria, amén, esa palabra que el Espíritu de Dios le va a entregar a su espíritu, esa palabra que va a quedar allí en su corazón. Hay que celebrarla, hay que dar ese grito de júbilo, amén, esa victoria que Dios nos entrega. Gloria sea a Dios. Creo que en esta tarde no es una tarde más. Aleluya, cada vez que estamos en la casa del Señor, cada vez que venimos a la presencia del Señor, es porque Dios tiene algo que entregarnos, tiene algo que darnos, amén, aleluya. Así como nosotros nos entregamos a Él a través de la alabanza, a través de la oración, Dios también tiene algo que darnos en esta hora. Y creo que Él tiene una palabra, amén, y una palabra puede ser más que suficiente, aleluya, para bendecir nuestra vida de una manera sobrenatural. Así que vamos a entrar en la palabra en esta preciosa hora, amén. Y nos vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, verso 15 al verso 19. Hoy vamos a estar bajo el tema conociendo más a Jesús. Aleluya, conociendo más al Maestro, amén, a nuestro Redentor, nuestro Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie, vamos a leer las Escrituras. Gloria sea al nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y el cual la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la elección de su fuerza poderosa. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por estar en este lugar para recibir, Señor, la semilla incorruptible, la palabra, en el nombre de Jesús. Nos despojamos de todo peso, nos despojamos, Señor, de toda carga. Anulamos, Señor, y vamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Es una bendición podernos compartir esta palabra con la iglesia del Señor. Porque es una palabra o una oración que hizo el apóstol Pablo al escuchar a los efesios, cómo ellos la fe en el Señor y el amor que ellos tenían. Pero Pablo anhelaba más para esa iglesia. Pablo anhelaba más para esa congregación, para ese pueblo. Anhelaba algo más profundo, algo más fuerte, algo más poderoso. Y por eso que él tenía entre sus oraciones que Dios traese esa bendición a esa congregación. Una de las oraciones que debe ser persistente en nuestras vidas como creyente y de una manera persistente y personal en nuestras vidas para nuestro beneficio, pero también para beneficio del resto de la iglesia, para el pueblo, los amigos del Señor. Aleluya. El propósito de conocer de esta forma más íntima a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
no hay límites para el que está interesado en ser uno de los más íntimos del Señor. Porque el propósito de Pablo es que ellos conociesen a Jesús de una manera profunda, de una manera más poderosa, más grande. El propósito de la oración de Pablo es que ellos pudiesen tener, aleluya, ese conocimiento, pero más allá del conocimiento, esa experiencia. Y yo creo que es una de las oraciones que debe ser parte de nuestra vida. Cada día, cada momento, nosotros tenemos que tener esta oración como parte para nosotros poder ir más allá en el conocimiento del Señor. Y no solamente ser seguidores o simpatizantes, sino gente que camina cerca del Señor, de los íntimos del Señor. Recuerde que el Señor, habían multitudes que le seguían, y de esas multitudes habían quizás 72, y de esos 72 habían 12, pero de esos 12 habían 3, y de esos 3 había uno que era el más íntimo del Señor. Dios no nos pone limitaciones, Dios no está limitándonos, Dios está en una forma que ha abierto, aleluya, para que nosotros podamos entrar, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, y que nosotros entremos de una forma confiada y con la certeza de saber que Él está ahí siempre, el día que sea, en la hora que sea, no importa, Él siempre está allí para su pueblo, Él siempre está allí para su iglesia, Él siempre está allí para atender nuestra oración, nuestros ruegos y nuestras súplicas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo pide para esta iglesia en Éfeso es que Dios le dé espíritu de sabiduría. Es una de las peticiones que él estaba pidiendo. Usted sabe que una de las cosas importantes en nuestra vida es tener la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría de Dios nos vamos a evitar muchos tropiezos y nos vamos a evitar fracasos en la vida. La mayoría de cosas malas que pasan en nuestra vida no es que Dios lo haya permitido o que sea Dios provocando un proceso en nuestra vida o introduciéndonos a nosotros en un desierto, sino simplemente que han sido malas decisiones nuestras. Hemos sido nosotros que hemos errado, hemos sido nosotros el que nos hemos equivocado, y nos hemos equivocado porque no actuamos con sabiduría, no tomamos decisiones con la sabiduría de Dios. Y si hay algo que Dios quiere es que nosotros a través de la sabiduría, en la aplicación de los principios, en el establecimiento de su palabra, nosotros a través de esa sabiduría evitemos pasar por momentos bochornosos, por momentos difíciles, por momentos que nosotros mismos provocamos, que no fue nadie, que no fue el enemigo, que no fue alguien externo, sino que nosotros mismos con nuestras propias decisiones nos metimos en lugares equivocados. Hablamos cosas que no tuvieron que salir de nuestra boca, tomamos decisiones que nunca tuvimos que haber tomado, y por eso muchas de las veces sufrimos y derramamos lágrimas que nunca tuvieron que salir de nuestros ojos y rodar por nuestras mejillas. Nunca debimos nosotros sufrir ciertas cosas en la vida. Pero el propósito de Pablo es, a través de esta oración, para que esa sabiduría del cielo, para que esa sabiduría de Dios pudiese venir a este pueblo, a esta congregación. Yo creo que Dios quiere que nosotros caminemos, que nosotros actuemos, que nos movamos con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos va a ayudar en la familia, en el trabajo, en la casa, con los hijos. La sabiduría de Dios nos va a ayudar para ser buenos emprendedores en los negocios, en la compañía. Lo que tú hagas, lo que tú emprendas a través de la sabiduría, Dios te va a dar las pautas, Dios te va a dar el diseño, Dios te va a dar el camino a seguir, Dios te va a dar la visión que necesitas. Pero necesitamos la sabiduría de Dios. No podemos ser imprudentes en un tiempo tan difícil. No podemos ser imprudentes en los momentos
que estamos en la cúspide de los tiempos proféticos. Hoy más que nunca no podemos equivocarnos. Hoy más que nunca no podemos errar. Hoy más que nunca debemos acertar. Hoy más que nunca debemos caminar de la forma que Dios quiere que caminemos, de la forma que Dios quiere que actuemos. Por lo tanto, necesitamos orarle a Dios que nos dé la sabiduría. Cada vez que nos acercamos a Dios es necesario, hermanos, que la iglesia aprenda a orar. Ya no podemos levantar esas oraciones que antes hacíamos cuando decíamos somos un gusano, no servimos para nada. Yo creo que hay oraciones que ya no pueden estar en nuestra boca. Hay oraciones que ya no pueden salir de nosotros porque Dios nos ha dado la sabiduría. Aleluya. Hay una palabra en Lucas capítulo 19, verso 8 en adelante, porque uno se encuentra con un varón, un hombre llamado Zaqueo, un hombre publicano, un hombre, dice la Biblia, que era rico, pero él escuchó acerca de Jesús que iba caminando y la curiosidad a él lo llevó a subirse a un sicómoro para ver a aquel hombre que iba a pasar, porque la Biblia dice que él era muy pequeño y no podía ver, pero él se subió a este sicómoro para ver a Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús iba pasando, alzó los ojos y lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario, aleluya, pasar por tu casa. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Porque Zaqueo era un hombre pecador, no era un hombre bueno, no era un hombre que se portaba bien con la sociedad, pero la sabiduría es tan importante a la hora de acercarnos a Dios, a la hora de entrar a su presencia. Aleluya. Por eso Dios nos da principios, por eso Dios nos da estatutos, por eso Dios nos da mandamientos, por eso Dios nos da su palabra, para que nosotros a través de ella entremos con la sabiduría a su presencia. Pero me llama mucho la atención porque Zaqueo dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Alguien está aquí todavía? Oiga, lo primero que Zaqueo hace es exponer lo que realmente es, lo que ha estado haciendo, lo que ha estado pasando, pero la sabiduría de él para abordar al Señor. ¿Alguien está aquí todavía? Porque muchas veces, hermano, no somos sabios al acercarnos a Dios y queremos esconder cosas que Dios ya sabe que están allí. Queremos esconder cosas que Dios ya sabe, aleluya, lo que somos, lo que pensamos, nuestras actitudes. Dios ya nos conoce, pero Zaqueo se adelanta y dice: aleluya, alguien está aquí todavía. Y Zaqueo se adelanta y comienza a hablar con Jesús. Porque Zaqueo sabía lo que había hecho. Pero él dice: la mitad de mis bienes doy, si a alguien es robado, le cuadriplico, en otras palabras. Aleluya. Parece que estoy hablando en lengua yo. Y esto abrió un paréntesis. Esto abrió un espacio. Porque ahora le correspondía hablar a Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él está mi hijo de Abraham. Es verdad que él tenía promesas de parte de Dios como descendiente de Abraham. Es cierto que él tenía esta parte como promesa, como hijo de Abraham. Pero hay cosas que muchas veces no se materializan en nuestra vida. Muchas veces no somos parte de algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces no recibimos de cosas que Dios quiere darnos, entregarnos. Muchas veces nosotros no disfrutamos de cosas que Él quiere dar a nuestra vida porque nosotros no actuamos con sabiduría. Nuestra respuesta hacia Dios no es con sabiduría. ¿Alguien está aquí todavía? Zaqueo pudo haberse quedado callado. Zaqueo pudo haber escondido lo que estaba pasando, lo que había sucedido. Pero él se expone porque sabe, aleluya, que el que está allí no es cualquier persona. ¿Alguien está aquí todavía?
No es cualquiera con el que Él está hablando. Él no está hablando con alguien que ignora las cosas. Él no está hablando con alguien que no sabe lo que está pasando. Él sabe que está hablando con alguien que sabe las cosas que han pasado en su vida. Por lo tanto, Él se adelanta y habla con sabiduría. La sabiduría es tan importante en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de búsqueda. La sabiduría es tan importante para nosotros actuar en la actualidad, en lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Necesitamos recibir la sabiduría de Dios. Aleluya, porque la sabiduría nos va a hacer personas diferentes. Aleluya, la sabiduría nos va a hacer alguien distinto. No importa si no fuiste a la universidad, no importa si no sacaste cursos, no tuviste una preparación. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con el conocimiento humano. La sabiduría de Dios viene de arriba, viene de Dios y viene por su palabra. Gloria sea a Dios, aleluya. Por eso tú puedes llegar, aleluya, y te puedes parar donde otro con su conocimiento, con su sabiduría humana no puede llegar. Por eso tú te puedes parar en plataformas, por eso tú puedes llegar a lugares, por eso tú puedes alcanzar cosas, por eso tú puedes conquistar ciudades, conquistar reinos, conquistar cosas a través de la sabiduría de Dios. Aleluya. Y es una de las cosas que Dios está haciendo o quiere que nosotros busquemos la sabiduría de Dios. Aleluya. Está aquí la iglesia y por eso que nosotros vemos a un Zaqueo recibiendo unas palabras que eran unas palabras refrescantes, eran unas palabras que eran unas palabras, hermanos, aleluya, que cambiaban la atmósfera ahora en su casa. Todo iba a cambiar en casa de Zaqueo a causa de unas palabras que salieron de Jesús. A veces hay que provocar que algo salga de la boca de Dios. A veces hay que provocar que una palabra salga de la boca de Dios. A veces hay que provocar para que Dios diga algo favorable acerca de nosotros. Aleluya. Y muchas veces sucede en la forma que nos acercamos a Dios. Muchas veces acontece en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. No nos acercamos con imprudencias. No nos acercamos con tonteras. Hay gente que ora, hermanos, a veces está orando, Señor, dame la gallina, dame la vaca, dame esto, dame lo otro. Hay gente que ora y no está pensando lo que está orando, no está meditando lo que está orando, porque no está orando con sabiduría. Por eso es necesario que nosotros oremos con la sabiduría de Dios. Aleluya. Pero también hablemos con la sabiduría de Dios. Nuestras actitudes sean a través de la sabiduría de Dios. Aleluya. Hello. Dale un aplauso al Señor. Lo segundo que Pablo está pidiendo por esta iglesia es que Dios le dé revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Y revelación, sabiduría es una cosa, pero revelación es otra cosa. La sabiduría nos ayuda para aplicar las escrituras en el momento que nosotros necesitamos aplicar esa sabiduría. Cuando estás enfermo, cuando estás pasando por problemas financieros, cuando estás pasando un problema familiar, cuando estás pasando un problema en el trabajo, cuando estás pasando un problema en tu negocio, en tu empresa, la sabiduría te va a ayudar para que tú saques una palabra de allí de las escrituras. Por eso que usted ve, aleluya, cuando hermanos, en determinado momento el rey había recibido una palabra por el profeta Isaías, le había dicho: tú prepara tu casa porque ciertamente morirás, partirás. Pero ¿sabe qué? En ese momento, gloria sea a Dios, en su sabiduría él dijo: Señor, pero acuérdate por mi integridad. Alguien está aquí todavía. Le comenzó a recordar las cosas que hacía en él y para él. Y estas palabras fueron sabias delante de Dios, que hizo cambiar lo que él había dicho acerca de él. Aleluya. Porque antes que saliese de la casa de la propiedad, Dios le habló al profeta: regrésate porque le añado años más de vida. Aleluya. Cuando tú sabes hablar con Dios, puedes cambiar pronósticos. Cuando tú sabes hablar con Dios, tú puedes cambiar cosas que fueron determinadas que pasarían contigo, pero tú sabes hablar con Dios. Por eso es tan importante ser sabios, tener sabiduría. No estamos aquí solamente para escuchar palabra y para decir si estuvo buena o no estuvo buena la palabra.
si me gustó o no me gustó la palabra. Estamos aquí para atesorar, aleluya, principios eternos. Estamos aquí para recibir esa palabra, aleluya, que me va a catapultar, que me va a dimensionar, que me va a ayudar, que me va a bendecir, y que en la hora, en el momento preciso, aleluya, yo voy a hablar esa palabra, aleluya, porque esa palabra va a ser oportuna, porque esa oración va a ser, aleluya, certera. Porque a veces, hermanos, oramos y no recibimos. Porque pedimos mal, porque oramos mal, porque nos acercamos de una forma incorrecta delante de Dios. Pero cuando nos acercamos de la forma correcta, aleluya. Porque una de las cosas que tenemos que entender como iglesia es que Dios quiere que no importa de dónde tú viniste, no importa qué pasó en el pasado, no importa si tus padres fueron ricos, fueron pobres, si pasaron tiempos de enfermedad, no importa cómo viniste, cómo llegaste, sino a dónde es que tú vas a llegar, aleluya, con la sabiduría que Dios te va a dar, hasta dónde tú vas a ser capaz de llegar con la sabiduría que Dios te entrega, aleluya, hasta dónde serás capaz de llegar con esa sabiduría. Hermanos, no hay límites. Por eso el rey que perduró allá en Israel por más tiempo la paz, tuvo más abundancia, más riqueza, y todo fue exuberante. Todo lo que vivió el rey Salomón fue porque él tuvo la sabiduría de Dios. No porque era guapo, no porque era joven, no porque era hijo de David y que tenía promesa. No, es que la sabiduría de Dios cambió todo en el reino. La sabiduría de Dios va a cambiar todo en tu casa. La sabiduría de Dios va a cambiar todo en tu negocio. La sabiduría de Dios va a cambiar todo en tu trabajo. La sabiduría de Dios va a hacer cambios, aleluya, que van a ser beneficiosos para ti, para tu casa. Por eso abraza la sabiduría de Dios. Toma la sabiduría de Dios, aleluya. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Entonces Dios, Pablo está diciendo que Dios le dé sabiduría y revelación. Aleluya. Sabe que Dios quiere revelar cosas nuevas de él, con respecto a su carácter, con respecto a su personalidad, con respecto a él, con respecto, aleluya, a lo nuevo, a la voluntad de él. Dios quiere entregarnos cosas nuevas, cosas frescas. Dios no quiere que tú pases, aleluya, y vivas con una información, hermanos, ya desfasada, ya de tiempo pasado. No, Dios quiere actualizarte. Alguien está aquí todavía. Dios quiere actualizarte en este tiempo, pero al mismo tiempo Dios quiere llevarte, aleluya, para que tú te apercibas, aleluya, por lo que viene. Dios quiere revelarte que hay cosas que vienen en el futuro, que hay cosas que van a pasar en el futuro, pero Dios quiere revelarte, quiere darte la revelación. Alguien está aquí todavía. Hay gente que tiene conocimiento de lo que viene, de lo que va a pasar en esta tierra, tiene ese conocimiento, pero no tiene la revelación, porque es real lo que va a suceder, es real lo que va a pasar. Tú no sabes lo que viene el día de mañana, pero la revelación te percibe, aleluya, y te prepara para ese tiempo. Hay gente que vive el día a día. Hay gente que está viviendo el hoy. Hay gente que está viviendo lo hoy. Hoy hago esto, mañana hago lo otro, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y hace planes. Y en esos planes no está Dios. Y en esos planes no está la voluntad de Dios. Dios no está en el asunto. Dios no está allí. Porque no hay revelación. Hay cosas que Dios quiere mostrarte. Hay cosas que Dios quiere enseñarte. Aleluya. Hay cosas que Dios te quiere revelar de Él. ¿Alguien está aquí todavía? Hay cosas que Dios quiere revelarte de Él. Como Dios, como persona, como Padre, como Dios. Como el Dios altísimo, como Dios omnipotente, como el Shaddai, como el gran yo soy. Él quiere revelarse delante de ti, quiere mostrarse, Él quiere que tú le conozcas, aleluya. Él quiere que tú tengas una relación íntima, personal con Él, que no dependas de la oración de otro, que no dependas de otro, sino con tu propia relación, que sea, aleluya. Él quiere revelarse. Y por eso Moisés decía, muéstrame tu gloria. Vieron hombres de Dios que querían
conocer a Dios íntimamente. Por eso hay hombres contemporáneos que escribieron libros acerca del Espíritu Santo. Cómo conocer el Espíritu Santo. Cómo caminar con el Espíritu Santo. Por eso hay historias que marcan, aleluya, que dejaron huellas para que aprendamos nosotros que también podemos caminar con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, que podemos ser agradables delante de Él, que podemos oler alabanza, adoración, que podemos nosotros, aleluya, también tener esta revelación de quién es Dios. Porque hay dos cosas importantes, iglesia, que tenemos que entender. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Tú tienes que saber quién eres tú. Porque si no, habrás perdido tu tiempo en la tierra de los vivientes y te vas a ir de esta tierra. Simplemente pasaste y no te diste cuenta quién eres tú. ¿Algún momento usted ha pensado quién es usted? Yo soy el que, no, yo soy la hermana que hago tortillas y hago la cena siempre en las tardes en la casa. Oh, no, yo soy el que corta la yarda y que allí boto árboles. No, yo soy el ingeniero yo soy, no, usted no, usted es más que eso. Usted es un propósito eterno aquí en la tierra. Usted es parte de la visión de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien está aquí todavía? Usted es más que un empresario, usted es más que un padre de familia, usted es más que una madre de familia, usted es más que un hijo, aleluya, de papá y mamá. Usted es algo más que eso. ¿Quién es usted? Pregúntese, ¿quién soy yo? Aleluya. Segundo, ¿quién es Dios? Porque tenemos que saber quién es este Dios. Tenemos que saber quién es este Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es alguien al cual yo busco solamente cuando tengo necesidad? ¿Es alguien a quien yo busco solamente cuando necesito un milagro? ¿Es alguien al cual lo busco yo solamente cuando estoy en peligro, cuando estoy en necesidad? ¿Quién es este Dios? Aleluya. ¿Alguien está aquí todavía? Son dos cosas importantes que tenemos que entender. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que él oraba para que Dios les diera la sabiduría, la revelación de él. ¿De quién? De él, de Jesús. Aleluya. Aquí en la iglesia. Cuanto más conocemos a Jesús, nos daremos cuenta de su grandeza, su poder, su señorío, su majestad, la virtud, lo que Él es como Dios, como Señor. Cuanto más le conocemos, más le vamos a amar. Cuanto más le conocemos, más nos vamos a rendir delante de Él. Cuanto más le conocemos, más le vamos a adorar. Cuanto más conocemos a Jesús, más queremos de Él. Por eso es necesario conocerle más a Él. Aleluya. Cuando Jesús caminaba, saben que las multitudes lo seguían. Eran miles, eran cientos, eran miles que seguían a Jesús. Caminaban con Él. Y un día iba pasando por un lugar. Y en el camino estaba Bartimeo. ¿Y qué cosa? Porque las multitudes miraban a Jesús, pero no sabían quién era Él. Por eso un día Él preguntó: ¿ustedes quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a decir, bueno, dicen que algunos profetas, algunos que Jeremías, y todos decían ciertos nombres, pero no decían lo que Jesús quería escuchar. Hasta que les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro dice: el Cristo, el Mesías. Y él dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. Y esta es la oración que estaba haciendo Pablo por los Efesios, para que Dios traiga esta revelación.
Y entonces estaba en el camino Bartimeo. Y Bartimeo no miraba. Hello. Él sabía que Jesús iba caminando por ahí, pero no sabía con certeza la distancia en la que iba. Y era ciego físicamente, pero no espiritualmente. El problema es cuando vemos mucha gente que ve naturalmente, pero ciego físicamente, espiritualmente. ¿Alguien está aquí todavía? Ciegos. Él era ciego físicamente, pero no espiritualmente. Mientras las multitudes que estaban ahí, la mayoría, podían ver naturalmente, pero espiritualmente no podían ver. Pero Bartimeo tenía la certeza quién era él. Por eso él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba y la gente lo callaba. Y la Biblia dice que el más gritaba: Jesús, Hijo de David. Porque él sabía quién estaba caminando. Él sabía quién era Jesús. No miraba, pero en su espíritu tenía la visión que muchos de la multitud no tenían. Tenía la revelación y el conocimiento de que era Jesús de Nazaret. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Está aquí la iglesia? Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Número 3. Pablo está orando para que Dios traiga alumbramiento de los ojos de vuestro entendimiento. Aleluya. Una de las cosas que necesitamos nosotros es, hermanos, mirar. Una de las oraciones que tenemos que tener es decir: Señor, abre mis ojos del espíritu. Alumbra el espíritu de mi entendimiento. ¿Para qué? Para que no nos cueste seguir a Dios. Para que no te cueste seguir al Señor. Para que nadie te ande empujando para ir a la oración. Para que nadie te ande empujando para venir a la iglesia. Sino que a ti se te dé esa búsqueda naturalmente. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Que no tengas que nadie que te... aleluya. Mire, que sea de tal manera que tú no tengas que esperar que venga una crisis. Que sea de tal manera que tú no tengas que esperar que el agua esté hasta tu cuello, sino que tú voluntariamente, por amor, aleluya, por revelación, por conocimiento de Jesús, tú lo buscas, aleluya, de tu corazón. Lo haces, aleluya, porque lo amas porque sabes quién es Jesús, lo haces porque tienes revelación quién eres Él, porque sabes que tú le necesitas, porque sabes que Él es la vid verdadera y que tú solamente eras el pámpano que necesita estar adherido a Él. Por revelación, por alumbramiento. Aleluya. ¿Por qué? Tenemos que entender algo. Que las riquezas espirituales solamente se encuentran en Dios. Que hay riquezas que no vamos a disfrutar si no las vemos. Aleluya. Y todo está cuando vemos a Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos espirituales abiertos y podemos ver, hay muchas cosas que no van a acontecer en tu vida. Hay acontecimientos que no van a pasar en tu vida porque tus ojos espirituales están abiertos. Y tú vas a saber cuando el enemigo va a buscarte para hacerte caer. Y tú vas a ver, aleluya, cuando el león rugiente ande a tu alrededor, tú lo vas a ver y vas a decir: ahí está león, aleluya. Pero ese no es el león de la tribu de Judá. Este es el tentador. Este es el que te anda buscando poniéndome una trampa. Pero tú estás viendo espiritualmente. Lo peor que te puede pasar es que tú no te des cuenta cuando el enemigo te está tejiendo la trampa. Alguien está aquí todavía. Lo peor que te puede pasar es que tú no te das cuenta que el enemigo te está durmiendo en una hamaca. Hello. Con las mentiras, con las falsedades. Aló. Y cuando te despiertas, ay, Señor, ¿por qué yo perdí el trabajo? Lo que el enemigo te lo robó, no te diste cuenta. Ay, Señor, perdí el matrimonio. No, que no perdí el matrimonio, que el enemigo te lo robó porque no te diste cuenta. Ay, Señor, pero ¿y qué se hizo? No, lo perdiste porque te durmió el enemigo. No viste que llegó. No viste que se acercó.
No viste que llegó cerca porque tus ojos espirituales estaban cerrados. Por eso es importante que Dios abra nuestros ojos del Espíritu para darnos cuenta cuando estamos nosotros, aleluya, estamos perdiendo el fuego de Dios. Hay gente que no se da cuenta que perdió el fuego hasta que ya lo perdió. ¿Alguien está aquí todavía? Hay gente que no se dio cuenta que perdió el fuego, aleluya, de Dios hasta que ya lo perdió. ¿Alguien está aquí todavía? Tercero, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Aleluya. ¿Y de qué está hablando Pablo? Pablo quiere que ellos entiendan que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos estaba con ellos. El mismo poder que levantó a Jesús de Nazaret está contigo. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Ese mismo Espíritu está dentro de ti, ese mismo Espíritu está contigo y es el poder de la resurrección, es el poder de levantar lo que está muerto, es el poder de levantar lo que... Aleluya, alguien está aquí todavía. Hello. Así que Pablo rogaba por esta iglesia delante de Dios para que se diesen cuenta que él no era una religión, que ahí había poder. ¿Alguien está aquí todavía? Hello. ¿Está aquí la iglesia del Señor? Efesios capítulo 3, 17, 19 dice, aleluya. Es Pablo hablando aquí prácticamente, resumiendo lo que habló en Efesios capítulo 1, del 15 al 19. Y Pablo resume de otra forma, de otra manera, esta palabra diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Hágale así, anchura. ¿Está aquí la iglesia? La longitud, profundidad y altura. Para que comprendieran ellos, dice Pablo, aleluya, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para que seas ¿qué? Lleno de ¿qué? Todo lo de Dios. Aleluya. Todo lo de Dios está en ti. Todo lo de Dios está en ti. Dios no dejó nada fuera. Él lo puso dentro de ti, toda la plenitud. Y si nosotros llegamos a alcanzar esa plenitud, aleluya, que ese es el propósito de Pablo, que podamos nosotros lograr, que podamos alcanzar, que podamos entender que esa plenitud está en nosotros. Esa anchura de Dios, esa longitud de Dios, esa profundidad de Dios, aleluya, está en nosotros. Y esa es la plenitud de Dios que nosotros tenemos que entender. No, parece que no entendieron ustedes. Lo repito otra vez más. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender por todos los santos, los cuales sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Aleluya. Es decir,
Cuando uno vio a Cristo caminar en aquella tierra, Él se dio a conocer a través de las parábolas, a través de la enseñanza en el monte de la bienaventuranza. Él se dio a conocer en cada evento, en cada episodio, en cada momento en que alguien tuvo una experiencia con Cristo. Y por eso usted ve a una mujer, aleluya, que estaba padeciendo de 12 años de flujo de sangre. Pero ella decía entre sí, si solamente tocase el borde de su vestido, seré sana. Ella tuvo un encuentro con el poder de Cristo, con la virtud de Cristo. Ella tuvo un encuentro porque ella sabía que al tocar a Jesús iba a tener un encuentro con el poder que estaba en Cristo, aleluya. Y por eso ella recibió esa sanidad, ese milagro, aleluya, sin que Cristo lo dijera, sin que Cristo lo hablara, simplemente salió virtud de él. ¿Alguien está aquí todavía? Ella entró en esa dimensión, porque esa es la cuadrimensión de Cristo, la cuadrimensión de Dios. Ella entró en esa cuadrimensión, aleluya, y iba buscando algo, el poder de Cristo. Iba buscando algo y ese era el poder de Cristo. Por eso el poder de Cristo salió. ¿Alguien está aquí todavía? O sea, el poder de Cristo estaba allí, pero Cristo no hizo que saliera ese poder. Cristo no dio una orden para que ese poder se manifestara. Y la mujer lo aló porque sabía que ahí estaba el poder. ¿Alguien está aquí todavía? La mujer atrajo ese poder. La mujer hizo que ese poder llegase. Aleluya. La mujer hizo que aleluya. Porque esa mujer no era cualquier mujer. Era una mujer guerrera, era una mujer que había peleado por su vida, era una mujer que había estado peleando por su vida, una mujer que había estado peleando en contra de la muerte, una mujer que había estado peleando en contra de la enfermedad y había pagado a todos los médicos todo lo que tenía y ya no tenía nada, aleluya, pero no había perdido la fe. Ella creía que si entraba a esa dimensión y tocar ese borde de ese vestido, el poder, la virtud de Cristo iba a salir de él, iba a tocar su cuerpo y la iba a sanar, aleluya. Alguien está aquí todavía. ¿Por qué? Porque entró en la plenitud de Dios. Alguien está aquí todavía. Por eso vemos a un Nicodemo que se encontró con algo, aleluya. Esta mujer encontró el poder, pero Bartimeo se encontró con la misericordia de Cristo. Y la misericordia es poderosa, aleluya, porque cuando Dios tiene misericordia, Él cambia el dictamen médico, Él cambia los pronósticos, Él cambia las circunstancias. Cuando Él tiene misericordia, Él dice: voy a cortar la maldición que está en ti y la voy a convertir en bendición. Voy a cortar el mal que está en ti y voy a convertir en bendición. Voy a erradicar la miseria, voy a erradicar la pobreza, voy a erradicar el dolor, aleluya. Cuando la misericordia de Dios se manifiesta, Él dice: ya no vas a sufrir, por esto ya no vas a llorar, aleluya. Cuando Él tiene misericordia, porque no está en nuestra capacidad que cosas acontezcan en nuestra vida, pero Él tiene el poder. Cuando Él tiene misericordia, Él trae el cambio a nuestra vida. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando entramos en la anchura, en su longitud, en la profundidad, en la altura, nos damos cuenta que todo lo que necesitamos se encuentra en Él. Que todo lo que usted necesita se encuentra en Cristo. Que toda su necesidad puede ser resuelta dentro de Cristo. Dentro de Él hay una respuesta, hay una solución, hay una salida, hay una bendición. Dentro de Cristo estamos completos. ¿Alguien está aquí todavía? Hello. Cuando nos encontramos con Cristo y tenemos la revelación y el conocimiento de Él, nos damos cuenta que en Él hay una gracia y que cuando esa gracia se manifiesta en nuestra vida, aunque tú no puedas con algo,
aleluya, vas a poder, porque la gracia de Dios está contigo. Por eso Pablo quiso que el aguijón se fuese quitado de él y rogó varias veces, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Cuando tú te encuentras con esa gracia, aunque tú estés débil, aunque tú no puedas, aleluya, con esa gracia va a ser posible. Vas a salir de esa situación, vas a salir de esa tormenta, vas a salir de esa adversidad, vas a salir de esa pobreza, vas a salir de esa enfermedad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Cuando te encuentras con esa gracia, las puertas se te van a abrir. Respuestas de Dios van a venir de repente. Dios te va a sorprender, y cuando menos tú lo esperas, aleluya, Dios envió sus ángeles. Cuando menos tú lo esperas, Dios envía la respuesta. Cuando menos tú lo esperas, el favor de Dios está allí contigo, aleluya. Y habían muchos hermanos, muchos con la misma necesidad, pero a ti te tocó la bendición. Habían muchos pasando la misma adversidad, pero a ti te tocó la alegría que esté aquí todavía. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, aleluya, aunque otros mueren, tú no mueres. Donde otros caen, tú no caes. Alguien está aquí todavía. Cuando la gracia de Dios se manifiesta contigo, Dios se perfecciona, y se perfecciona en tu debilidad. Él no se fortalece en tu fortaleza. Él no se fortalece en tu habilidad. Él te fortalece en la área más débil que tú tienes, en la parte más débil que tú estás pasando. Aleluya. Allí Él se manifiesta. Allí Él pone su gracia y dice: lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, lo vas a hacer, vas a llegar. Aleluya. Te vas a levantar. La gracia llega para decirte: vas a hacer lo que el Padre dijo que tú vas a hacer. Vas a lograr lo que el Padre dijo que vas a lograr. Alguien está aquí todavía. Cuando esa gracia llega, esa gracia se manifiesta. Cuando tú te experimentas esa gracia, cuando tú experimentas la gracia de Dios. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Cuando entras y te das cuenta que la sabiduría está, la revelación está en el conocimiento de Él, te das cuenta entonces que el único lugar que tú necesitas estar, aleluya, es a los pies de Cristo. Que el único lugar que tú necesitas es entrar a esa presencia gloriosa. Que el único lugar que tú necesitas derramar tus lágrimas, aleluya, es en el Señor, es en Cristo. Y cuando tú entras a ese lugar, te das cuenta, aleluya, que el favor de Cristo está contigo. Y cuando el favor de Cristo está contigo, no importa si ya llegue esa situación, no importa, aleluya, si ya son varios días, no importa si llevas meses, no importa si llevas meses, aleluya. Cuando tú te encuentras con el favor, aleluya, de Jesús, Él dice: espérame, tenemos que ir donde mi amigo Lázaro. Tenemos que ir donde mi amigo. Aleluya, espéreme que tengo muchas peticiones en esta hora alrededor del mundo, pero necesito ir con mi amigo Jairo. Necesito ir con mi amigo Ale. Necesito ir con mi amigo Felipe. Necesito ir con mi amigo Wilson. Necesito ir con mi amigo Antonio. Espéreme, voy a parar mi gira. Voy a parar este movimiento porque necesito regresar. Allá tengo un amigo que necesita, aleluya, porque es el favor de Cristo. Cuando tú entras, aleluya, y te encuentras con Cristo y le conoces a Él, te das cuenta que todo lo que tú necesitas en esta vida es Cristo. Tu negocio un día puede quebrar, tus finanzas un día pueden quebrar, tu salud un día puede quebrar, tu familia un día puede quebrar. Alguien está aquí todavía. Tus amigos un día pueden quebrar, pero Cristo es inconmovible. Alguien está aquí todavía. Él es inconmovible. En Él no hay sombra de variación. Él permanece para siempre. Aleluya. Y tú permaneces en Él. Él es capaz de volverte a levantar. Él es capaz de volver, aleluya, de restaurar. Él es capaz de volver a hacer cosas nuevas contigo. Aleluya. Él es capaz. Él es poderoso. Asegúrate de honrar ese nombre. Asegúrate de honrar a ese nombre. Asegúrate, aleluya, de estar en Cristo. Asegúrate, aleluya, porque que lo que tú necesitas es la plenitud de Dios y la plenitud del Eterno.
la plenitud del Padre, la plenitud del Dios vivo, la plenitud del Dios omnipotente, la plenitud del Dios altísimo, la plenitud del gran yo soy, se encuentra en Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. El que habita contigo, el que habita en tu corazón, el que habita en tu vida, Él es el que te va a levantar, Él es el que va a hacer el milagro, Él es el que va a tener respuesta, Él es el que te va a bendecir, Él es el que te va a guardar. Aleluya.